Entra un hombre tranquilo, sin traje caro ni joyas a la vista. Lleva ropa sencilla, el tipo de ropa que usaría cualquiera para hacer las compras un domingo. Su andar es pausado, relajado, casi como si no perteneciera al ritmo frenético de Las Vegas. Pasa entre la multitud sin llamar la atención, como una sombra más bajo las luces de neón. Nadie sospecharía que ese hombre, con rostro amable y modales humildes, está a punto de hacer historia. Pero en las entrañas de los casinos más poderosos del planeta, su nombre no pasa desapercibido. Allí, donde las probabilidades se escriben con sangre fría y las fortunas cambian de manos en segundos, su apodo es un susurro que provoca respeto y miedo. Jim McIngvale, Mattress Mac, el vendedor de muebles que osó enfrentar al sistema y lo obligó a inclinarse ante él, no con trampa, no con poder, con inteligencia, con estrategia, con una carretilla de efectivo y un plan que parecía una locura, hasta que funcionó. Lo llaman loco, lo llaman genio. Algunos creen que tiene una suerte casi mística, pero quienes conocen la verdad saben que su historia no trata de azar, trata de cálculo, de riesgo medido, de convertir una venta de colchones en Houston en una jugada millonaria en Las Vegas. Esta no es la historia de un apostador cualquiera. Es la historia de un hombre que convirtió su negocio en un sistema de apuestas y sus promociones en un caballo de Troya para atacar desde adentro a las casas de apuestas más grandes del mundo. Un relato donde el azar solo sirve de decorado, donde la verdadera fuerza está en la matemática, en la visión y en una osadía que raya en lo imposible. Esta no es una historia de suerte, es una historia de cálculo, de convicción, de cómo una mente entrenada en la resiliencia fue capaz de convertir un negocio local en una tormenta perfecta para las casas de apuestas más grandes del planeta. La historia real de la mayor apuesta deportiva legal jamás registrada. Un golpe quirúrgico disfrazado de oferta comercial. Un espectáculo financiero que empezó con muebles y terminó con millones. Pero para entender cómo se gestó este plan, para desarmar su sistema, pieza por pieza, y ver cómo una simple promoción de tienda se transformó en una ofensiva imparable, hay que retroceder. No a Las Vegas, ni a Wall Street. Hay que regresar más atrás, mucho más, antes de los millones, antes de la fama, antes de que su nombre se convirtiera en leyenda. Hay que regresar a un pequeño rincón del sur de Estados Unidos. Hay que regresar a Mississippi. Jim McIngvale nació en Starkville, un pueblo pequeño, humilde, marcado por las mismas tensiones y carencias que definen a tantos lugares olvidados del mapa. En su casa no había lujos. Compartía una pequeña habitación con su hermano George, con quien formaba un vínculo tan fuerte que él mismo lo definiría años después como mi compañero de alma, de sangre y de sueños. Dormían en camas gemelas, en una habitación austera, pero llena de algo más valioso que cualquier riqueza: amor, valores y una fe inquebrantable. Porque en casa de los McIngvale, aunque el dinero escaseaba, la esperanza era abundante. Sus padres, George y Angela, le enseñaron desde pequeño que el verdadero sentido de la vida no era acumular, sino compartir. El verdadero sentido de la vida es dar, repetían, como si fuese un mantra. Un mensaje que no solo le enseñaron con palabras, sino con actos. Ese mensaje, esa brújula moral, lo acompañaría siempre. Ya en su juventud, Jim buscó algo más. Se trasladó a Dallas, Texas, en busca de oportunidades, cargando con él nada más que sus convicciones y una maleta llena de voluntad. Allí, como muchos jóvenes con pocos recursos y muchos sueños, comenzó desde abajo. Trabajó en todo lo que pudo. Uno de esos empleos fue en una tienda de conveniencia. Era un trabajo estable, rutinario. Hasta que un día cualquiera, todo cambió. El dueño del local entró sin previo aviso, lo miró a los ojos y le dijo sin rodeos: «Estás despedido». Así, sin más. Sin explicaciones, sin segundas oportunidades. Pero lo que para muchos habría sido una derrota, para Jim fue un disparo de salida. No se quejó, no maldijo su suerte. Salió de ese lugar con una certeza inesperada. Esa sacudida no era un castigo, era un mensaje, el empujón que necesitaba para dejar de trabajar en sueños ajenos y empezar a construir el suyo. Y ahí, justo ahí,
comienza la verdadera apuesta de su vida. En 1981, con apenas $5,000 de ahorros, una vieja camioneta pick-up y su esposa Linda a su lado, decidió abrir Gallery Furniture. No lo hizo en una avenida elegante ni en un centro comercial. Lo hizo en un parque de casas rodantes abandonado, junto a la autopista. Un lugar que nadie imaginaría como la cuna de un imperio. Dormían en el local, no por elección, sino porque no podían pagar seguridad. Cada sábado conducían hasta Dallas, cargaban muebles en la camioneta y regresaban para venderlos durante la semana. Cada venta era una victoria. Cada día, una apuesta. Pero aún faltaba una chispa. En 1983, con las ventas en picada, Jim tomó su última gran decisión desesperada. Invirtió los únicos $10,000 que le quedaban en un anuncio de televisión. El comercial original era plano, sin alma. No conectaba con nadie. En el último momento, frente a la cámara, se dejó llevar por la presión, sacó unos billetes de su bolsillo y, con la urgencia de quien no tiene nada más que perder, gritó: "Gallery Furniture, te ahorra dinero". Esa frase improvisada cambió su vida. Fue un éxito arrollador. Las ventas se dispararon. Mac se convirtió en el rostro de su negocio, apareciendo en televisión vestido de colchón, con una energía desbordante. Rápidamente, se ganó el corazón de Houston, y con eso, nació Mattress Mac. Durante las siguientes décadas, construyó mucho más que una tienda. Construyó una comunidad. Pero como todo imperio, el suyo también enfrentó pruebas. Y una de las más duras llegó en 2009, justo antes del fin de semana del Día de los Caídos, una fecha clave para los comercios. Su almacén principal se incendió. Las llamas devoraron millones en inventario. El humo cubría lo que parecía el final. Muchos se habrían rendido. Pero Mac no. Reunió a sus empleados entre los escombros. Se tomaron de las manos, oraron, y luego actuaron. Sin espacio, sin productos, sin garantías. Los proveedores que conocían su historia le enviaron muebles en consignación. Y al día siguiente, contra todo pronóstico, Gallery Furniture vendió $300,000 en artículos. La ciudad respondió. Lo apoyaron como él los había apoyado antes. Fue ahí donde algo se activó en su mente. Mac entendió que no podía depender únicamente del seguro o del azar. Necesitaba una red de seguridad diferente, un sistema que lo protegiera y que al mismo tiempo sirviera como estrategia publicitaria. Un plan B que pudiera captar atención, generar ventas y blindar su negocio ante los imprevistos. Y entonces, como todo buen jugador que sabe cuándo hacer una jugada maestra, Mac decidió apostar. Su primera gran jugada llegó en 2012, y como todo en su vida, parecía una locura. Hasta que funcionó. Mac anunció una promoción arriesgada. Si los Houston Texans ganaban más de 10 partidos esa temporada, cualquier cliente que hubiera gastado más de $3,000 en su tienda recibiría un reembolso completo. Para algunos, fue un acto de fe. Para otros, un disparate. Pero cuando los Texans superaron la marca, Mac devolvió aproximadamente $600,000. ¿Perdió dinero? En apariencia sí, pero en realidad había ganado millones en ventas y, más importante aún, algo se encendió en su mente. Entendió que podía usar las apuestas deportivas como una cobertura estratégica, una red invisible que le permitía proteger su negocio y al mismo tiempo hacer ruido mediático. La mecánica era simple y brillante. Prometía devoluciones si un equipo ganaba y al mismo tiempo apostaba a que ese equipo ganara. Si el equipo perdía, no tenía que reembolsar nada. Si el equipo ganaba, sí devolvía el dinero, pero también cobraba millones en apuestas. Era una ecuación casi perfecta. Jugaba contra sí mismo, pero siempre con una ventaja oculta. Sin embargo, todo genio necesita una caída para entender el verdadero valor de la cautela. En 2014, cometió un error que le costaría muy caro. Prometió reembolsar las compras si los Denver Broncos ganaban el Super Bowl. Esta vez, no cubrió la apuesta. No colocó el contrapeso necesario. Y cuando los Seahawks aplastaron a los Broncos en una de las derrotas más humillantes en la historia del evento, Mac tuvo que devolver $13 millones. El golpe fue brutal. Ese fue su punto de inflexión. Mac aprendió la lección más importante del juego.
Nunca apuestes sin cobertura. Nunca te lances al vacío sin una red. A partir de entonces, cada promoción fue respaldada con una apuesta equivalente. Si ganaba, celebraba. Si perdía, también tenía algo que mostrar. Había logrado transformar el riesgo en estrategia. Y su modelo se volvió tan efectivo que cambió para siempre la manera en que el marketing, el juego y los negocios podían entrelazarse. Pero Mac no se definía solo por las cifras. Su verdadero valor, el que lo convirtió en leyenda, no se medía en dólares, sino en actos. En 2017, el huracán Harvey devastó Houston. Inundaciones, caos, familias enteras sin hogar. Mac no esperó a que el gobierno actuara. Abrió las puertas de sus tiendas, convirtió sus salones en refugios, puso camas y comida a disposición de quienes no tenían nada. No hubo cámaras, no hubo discursos, solo puertas abiertas y humanidad. En 2020, cuando la pandemia detuvo el mundo, Mac volvió a ser un faro. Distribuyó miles de mascarillas, ayudó a hospitales. Su tienda se convirtió en centro de apoyo logístico. Y en 2021, cuando Texas enfrentó una de las crisis energéticas más duras de su historia, su tienda volvió a transformarse. Esta vez en refugio térmico. Cientos de personas encontraron en Gallery Furniture no solo un lugar cálido, sino una esperanza. Mac no hacía campañas de caridad. Él vivía la caridad. Era su forma de existir, de devolver lo que la vida y la comunidad le habían dado. Mientras tanto, sus apuestas seguían creciendo. Su confianza también. En 2022, preparó su jugada más ambiciosa. Apostó, poco a poco, en diferentes casas de apuestas, un total de $10 millones a que los Houston Astros ganarían la Serie Mundial. Fue una estrategia silenciosa, milimétrica. Cada apuesta era parte de un todo. Y cuando los Astros finalmente se coronaron campeones, Mac ganó la apuesta deportiva legal más grande registrada en la historia: $75 millones. Parte del premio le fue entregado en una carretilla. Un símbolo casi cinematográfico de una victoria que no fue producto del azar, sino de visión, paciencia y una audacia que pocos están dispuestos a sostener. Pero detrás de la hazaña, había algo más que suerte o coraje. Había un sistema, un engranaje invisible de estrategia pura. Mattress Mac no era un apostador común. Era un empresario que había encontrado la manera de fusionar marketing, lealtad y estadística en una sola fórmula infalible. Su truco no era un truco, era una estructura. Mac vendía muebles con una propuesta tan audaz como seductora: si mi equipo gana, te devuelvo tu dinero. Para los clientes, era una oportunidad irresistible: comprar un sofá o una cama con la esperanza de que su equipo favorito ganara la temporada. Para Mac era una jugada con red, porque mientras miles de personas cruzaban los dedos y llenaban sus hogares de muebles, él apostaba al mismo resultado que promocionaba. Si perdía el equipo, Mac se quedaba con las ventas, ingresos limpios. Y si ganaban, él pagaba los reembolsos, sí, pero lo hacía con el dinero de las apuestas que había colocado con meses de anticipación, aprovechando cuotas favorables y repartiendo sus riesgos en diferentes casas. Nunca perdía del todo. En realidad, casi siempre ganaba, porque incluso en la derrota deportiva, ganaba algo más valioso: la lealtad, el respeto, la admiración. En un mundo donde las promociones están llenas de letras pequeñas y trucos escondidos, Mac cumplía su palabra. Eso lo hacía diferente. Lo hacía confiable. Lo hacía legendario. Mattress Mac no juega, calcula. Cada promoción está diseñada como un tablero de ajedrez. Cada apuesta, como una pieza que se mueve con intención. No hay improvisación. Hay números. Hay proyecciones. Hay una intuición forjada por décadas de aciertos y errores. Y aunque arriesga millones, nunca lo hace sin propósito. No apuesta por ganar dinero. Apuesta por reforzar su marca, por inspirar a su comunidad, por seguir escribiendo su historia con cada jugada. Incluso después de su gran victoria de 2022, cuando ganó $75 millones, no se detuvo. Al año siguiente, en 2023, volvió a intentarlo. Lanzó una nueva promoción. Si los Astros repetían como campeones,
reembolsaría todas las compras superiores a $5,000. Muchos creyeron que estaba loco, que no había forma de repetir el milagro, y tenían razón. Los astros perdieron, pero Mac no, porque ya había vendido cerca de $80 millones en muebles. No devolvió ni un centavo. Pero lo más increíble es que sus clientes volvieron, compraron otra vez, porque entendieron algo más profundo. No estaban apostando solo por un resultado deportivo. Estaban apostando con Mac, por Mac. Formaban parte de algo más grande. No era solo una tienda de muebles. Era una historia en la que querían estar. Una comunidad construida no con ladrillos, sino con confianza. Y ese es su verdadero triunfo. Más allá de los millones, más allá de los récords, Mac construyó una narrativa. Convirtió cada promoción en una historia compartida. Cada victoria o derrota en un momento colectivo. Donde todos ganaban algo, aunque no fuera dinero. Donde comprar un mueble era también participar en una epopeya local. Donde la fidelidad se cultivaba con hechos, no con descuentos. Mattress Mac no venció al sistema con suerte. Lo venció con algo que el sistema no puede calcular: propósito. Su legado no será contado solo en millones ganados o perdidos, ni siquiera en récords rotos o apuestas históricas. El verdadero legado de Mattress Mac está en cada historia que inspiró, en cada persona que vio en él algo más que un empresario. Vio a un aliado, a un loco valiente que apostaba siempre por los suyos. Porque cada vez que todo parecía perdido, Mac apostó por levantarse, por volver a empezar, por convertir una tragedia en una oportunidad. No usó las apuestas solo para enriquecerse, las usó para conectar, para construir puentes entre su negocio y su comunidad, entre el riesgo y la esperanza. Mientras otros apostaban en Las Vegas para ganar más, él apostaba en Houston para perder menos juntos. Cada promoción fue más que una estrategia. Fue una promesa, una declaración silenciosa de que nadie se salva solo, y que, a veces, la jugada más arriesgada es seguir creyendo cuando todo arde a tu alrededor. La historia de Mattress Mac no es solo la de un millonario excéntrico. Es una lección viva de cómo el juego, cuando se juega con cabeza y corazón, puede ser más que entretenimiento. Porque, después de todo, las apuestas más grandes no se hacen en Las Vegas. Se hacen en casa, con tu gente, con todo en la línea. ¿Te atrapó esta historia del lado oculto de las apuestas? Entonces este canal es para ti. Aquí desenterramos los secretos más oscuros del juego, las jugadas maestras que los casinos preferirían enterrar, y las mentes que transformaron el azar en una ciencia. Si quieres seguir explorando los rincones más sorprendentes del juego, suscríbete ahora a El Lado Negro del Azar, donde la suerte no siempre es lo que parece.